Hola, muy buen día compañeros. Ya se publicó el Consejo Técnico Escolar en su octava sesión ordinaria en la guía de trabajo para el mes de junio. Esta guía va a abarcar tres momentos. El enlace de este material te lo dejaré en la parte de abajo y en el primer comentario para que lo puedas descargar de manera directa. El primer tema que se va a abordar es el balance de la estrategia para la gestión de emociones. Se va a reflexionar sobre la estrategia que se ha venido trabajando desde la quinta sesión ordinaria. Se pretende que el colectivo comparta algunas experiencias vividas al implementarla e identifique lo que ha logrado a partir de la reflexión sobre la importancia de las emociones. En el segundo tema, ¿cómo cerramos el ciclo escolar? Análisis de los resultados finales. Aquí se va a implementar lo que es la revisión de los resultados del aprendizaje obtenido por las y los estudiantes, considerando el nivel de comunicación que se tuvo, así como la información que le fue posible recabar sobre lo que lograron aprender y lo que faltó consolidar. Se van a complementar las fichas descriptivas que comenzamos a trabajar en la séptima sesión. Ahora, en este momento de la octava sesión, se van a concluir teniendo presente que es información valiosa que van a recibir los docentes que atenderán a las niñas, niños y adolescentes el próximo ciclo escolar. Posiblemente tú como docente pasarás con tu grupo al siguiente ciclo escolar, pero en caso de que así no sea, te servirán mucho estas fichas descriptivas. En el tercer tema, lo que es el tercer momento, el programa escolar de mejora continua como instrumento de mejora. ¿Cuánto avanzamos en nuestras metas y objetivos? Se va a reflexionar sobre el programa escolar de mejora continua, el cumplimiento de los objetivos, metas, así como identificar los factores que influyeron en los logros obtenidos. Esta sesión se va a realizar de manera virtual o presencial de acuerdo al caso. Recordarte que ya hay varios estados que están de manera presencial. El colectivo debe de revisar previamente la guía, realizar las actividades individuales y en equipo antes de la sesión plenaria, esto para avanzar y optimizar los tiempos. Esta guía solamente es una propuesta, así como se ha venido marcando cada una de las anteriores. Como tal, debe ser enriquecida con las experiencias de los conocimientos de los docentes. Es flexible, por lo tal se desea que se adapte a las condiciones en las cuales se desarrolla el colectivo, pero también no se debe de ver como un instrumento de control administrativo. Recordar que esta guía está diseñada para que se realice a distancia. Se deben de realizar los ajustes correspondientes en caso de que ya se cuente o ya se esté de manera presencial. Se deben de dar las adaptaciones. Hay aquí las recomendaciones que nos han venido haciendo conforme cada consejo técnico escolar: iniciar puntualmente, dejar encendida la cámara durante toda la sesión, mantener el micrófono apagado, utilizar la herramienta de levantar la mano, esas herramientas que tienen las plataformas, nombrar un moderador, revisar previamente la guía, es indispensable conocerla, realizar las actividades para el trabajo individual, tener al alcance el cuaderno de notas para registrar las ideas relevantes y compartir en el colectivo, designar un relator, recapitular los acuerdos y compartirlos con el colectivo. Esta es la agenda de trabajo, maneja estos tres tiempos. El primero abarca un 25% de la sesión, que es el balance de la estrategia para la gestión de emociones. Aquí se va a realizar la presentación de los propósitos y los materiales y productos, en qué va a consistir toda la sesión. También se va a analizar el mensaje de la Secretaría de Educación Pública, la maestra Delfina. Además, se van a compartir diversas experiencias vividas que fueron derivadas de las estrategias de gestión de emociones, tanto la empatía y la resiliencia. Es de importancia las emociones y la enseñanza en el aprendizaje. ¿Qué tan importante es que sigamos trabajando estas emociones en el proceso educativo? En el segundo momento, que va a abarcar 50% de toda la sesión, es el momento 2. ¿Cómo cerramos el ciclo escolar? Se va a analizar los resultados finales. ¿Qué resultados obtuvieron mis alumnas, mis alumnos al finalizar el ciclo escolar? Algo importante es la comunicación. ¿Qué comunicación hubo con ellos? Se van a analizar las fichas descriptivas, así como los resultados finales. Y en el último momento, que también abarca un 25%, es el programa escolar de mejora continua como instrumento de mejora. ¿Cuánto avanzamos en nuestras metas y objetivos? La implementación del programa escolar de mejora continua durante la contingencia, de qué manera lo fuimos desarrollando, de qué manera lo trabajamos, así como los objetivos y las metas establecidas.
Dentro de los propósitos materiales y productos, tenemos que varios propósitos para esta sesión ordinaria: reconocer los avances del trabajo de las emociones en sus niñas, niños y adolescentes a lo largo del ciclo escolar, la relevancia para el aprendizaje, analizar los resultados finales de aprendizaje de sus estudiantes y establezca cuál es la información relevante que debe incluir las fichas descriptivas. Reflexiones sobre el logro de las metas y objetivos que se establecieron en su programa escolar de mejora continua al inicio del ciclo escolar y las circunstancias que impidieron o favorecieron su cumplimiento. Dentro de los materiales están la estrategia de gestión de emociones, empatía y resiliencia, las fichas descriptivas de las alumnas y alumnos que comenzamos a elaborar en la séptima sesión, pero en esta sesión se deben de concluir, y el programa escolar de mejora continua 2020-2021 ajustado a la cuarta sesión ordinaria, este programa que estuvimos trabajando durante el ciclo escolar. En los productos debemos de generar acuerdos de cómo vamos a dar continuidad a la estrategia de gestión de emociones para el siguiente ciclo escolar, si esta estrategia que planteamos nos sirvió o de qué manera la vamos a fortalecer. Las fichas descriptivas de cada uno de los estudiantes, recomendaciones para la elaboración de la implementación del programa escolar de mejora continua para el siguiente ciclo escolar. De una vez vamos a ir valorando qué es lo que nos puede servir para el siguiente ciclo escolar. En el momento 1, balance de estrategia para la gestión de emociones. Recordemos que en la quinta sesión de Consejo Técnico se planteó la estrategia de gestión de emociones que se ha venido trabajando en la sesión 6 y en la sesión 7 de Consejo Técnico. Ahora estamos por concluir el ciclo escolar y debemos reflexionar sobre las experiencias que se implementó con esta estrategia para el manejo de las emociones, tanto para los docentes, los alumnos y las familias, de qué manera se llevó a cabo y cuáles fueron los logros alcanzados. Se debe de reflexionar sobre la experiencia vivida, lo que se derivó de la estrategia de gestión de emociones tanto para el docente, para los estudiantes, como en el caso de las familias. Esto mediante estas preguntas: ¿de qué manera se promovió el reconocimiento, expresión o regulación de emociones? ¿En qué medida las acciones implementadas contribuyeron a mejorar el estado emocional? Se sugiere que antes de la sesión en línea se proponga que 2 participantes expongan su experiencia al colectivo en una presentación breve, por mucho 5 minutos. Esas experiencias se compartirán en la sesión en plenaria para reflexionar sobre la relevancia de las emociones en los educandos, así como en el colectivo docente. Se pide que se lea este fragmento, lo que es la educación emocional, su importancia en el proceso de aprendizaje. Aquí considerar que el docente, cuando explica, cuando está frente al alumno, cuando convive con el alumno, cuando interacciona con él, también transmite las emociones, y esas emociones también son parte de la enseñanza que se le queda al alumno, por lo cual es importante considerar que las emociones son parte del aprendizaje. Los educandos deben de aprender acerca de las emociones, pero también acerca de los sentimientos. Con esta lectura se debe de responder de qué manera el trabajo con las emociones en los educandos contribuyó en sus procesos de aprendizaje, cómo se sienten al cierre del ciclo escolar, cómo creen que se sienten las niñas, niños y adolescentes y sus familias, cómo considera que apoyó a sus alumnas y alumnos emocionalmente y cuáles fueron sus logros, qué quedó pendiente y qué hay que mejorar para el siguiente ciclo escolar. Continuamos con esta guía. Hay que retomar la estrategia de gestión de emociones para el siguiente ciclo escolar, pero también debemos de reflexionar qué fue lo que vivimos y qué es lo que debemos de aprender y seguir aprendiendo para el siguiente ciclo escolar. Se debe de responder las siguientes preguntas. ¿La estrategia les permitió identificar y trabajar las emociones en ustedes mismos y en sus estudiantes? Los aspectos de empatía, resiliencia y regulación de emociones les han permitido construir ambientes emocionalmente estimulantes y seguros para el aprendizaje, están identificados con claridad y trabajados en su estrategia. ¿Qué hace falta en su estrategia para que se convierta en una herramienta útil que les permita delinear un trayecto formativo que atienda la empatía, la resiliencia y la regulación de emociones con sus estudiantes y con ustedes mismos el próximo ciclo escolar? Como ven, estas preguntas van hacia la mejora, lo que hace falta para trabajar para el siguiente ciclo escolar. Aquí menciona que no es necesario dar respuesta puntual a cada pregunta. Su intención es promover la reflexión para favorecer el intercambio de ideas y establecer acuerdos. Como tal, no hay que estar preocupados por contestar de manera puntual cada interrogante que se nos pide.
Aquí la invitación es hacia reflexionar de manera profunda hacia lo que estamos haciendo, de qué manera nos sirve y de qué manera nos va a servir. No preocuparnos por cumplir de manera tajante con el llenado de cada una de las preguntas. Aquí lo importante es la reflexión. En el momento 2, ¿cómo cerramos el ciclo escolar? Análisis de los resultados finales. Se van a retomar las fichas descriptivas que empezamos a elaborar en la séptima sesión ordinaria. Esto también es importante porque debemos de contrastar las valoraciones que ya realizamos de acuerdo a los aprendizajes y las habilidades socioemocionales de los estudiantes. Debemos de tener a la mano los registros finales y los niveles de comunicación y participación que tuvimos con cada uno de los estudiantes. Hay que considerar que el trabajo que se realiza en cada sesión debe de servir como un insumo para planear la atención de los alumnos para el siguiente ciclo escolar. Hay que tener a la mano las fichas descriptivas que ya se elaboraron a partir de los acuerdos que se establecieron en la séptima sesión ordinaria, así como los registros de evaluación y las calificaciones finales de los estudiantes. Se deben de elaborar los siguientes listados a partir de la información que se dispone al cierre del ciclo escolar. El primer listado debe de contener las alumnas y los alumnos con comunicación sostenida, los que es posible asignar una calificación, los listados de alumnas y alumnos con comunicación intermitente y baja participación en actividades propuestas por el profesor o profesora, a los que no han podido asignar una calificación por tener información insuficiente para su valoración. Y el listado de los alumnos con comunicación prácticamente inexistente, de los que no se cuenta con información para su valoración. Estos listados se deben de compartir con los mismos docentes del mismo grado, ciclo o asignatura para intercambiar experiencias sobre la práctica educativa y establecer el diálogo para construir visiones comunes que retroalimenten el trabajo y la toma de decisión para el siguiente ciclo escolar. La elaboración de las fichas descriptivas se deben de recuperar los acuerdos que se llevaron a cabo en la séptima sesión ordinaria para la elaboración de estas fichas. Se deben intercambiar con los integrantes del equipo, sea en academia de grado, sea en academia de asignatura, y se deben de analizar de acuerdo a lo siguiente. Las fichas cuentan con la información necesaria y suficiente para que el docente que atenderá el grupo en el siguiente ciclo escolar tenga un panorama de los logros alcanzados, de las dificultades que afrontará, así como de algunas recomendaciones generales de intervención. Cuenta con la información sobre los actores principales, personales, familiares o del contexto que pudieron afectar el desempeño de sus estudiantes. También es importante considerar el nivel de comunicación, lo socioemocional y la falta de recursos tanto materiales, tecnológicos para el desarrollo de actividades de las condiciones, así como la salud de cada uno de los estudiantes, entre otros. Se debe de comentar de manera voluntaria lo que se reflexionó en equipo sobre la información que es necesario incluir en las fichas descriptivas para complementarlas. Si detectamos que en la ficha que elaboramos hace falta colocar información, lo debemos de compartir para tener una ficha más sólida. Se debe de acordar la forma de hacer llegar esa información a los docentes que tendrán a los estudiantes el próximo ciclo escolar, así como las acciones que se realizarán en caso de que ustedes reciban nuevos alumnos. Se debe de presentar al colectivo información estadística como los resultados alcanzados en la escuela, listados, tablas, gráficas que se han generado a partir de la información proporcionada por cada docente. Se debe de dialogar sobre qué acciones hablemos de implementar al inicio del ciclo escolar para atender los posibles rezagos en los aprendizajes de nuestras niñas, niños y adolescentes. ¿Cómo nos puede servir las fichas descriptivas? ¿Qué acciones podemos implementar como escuela para favorecer el tránsito oportuno de todas las alumnas y todos los alumnos que concluyen el nivel? Como escuela, ¿qué retos se identifican como prioritarios para ser atendidos el próximo ciclo escolar con respecto al aprendizaje de las y los estudiantes? Debemos de identificar 3 retos que consideremos relevantes, importantes para poder seguir trabajando el siguiente ciclo escolar. Y en el tercer momento, el programa escolar de mejora continua como instrumento de mejora. ¿Cuánto avanzamos en nuestras metas y objetivos? Al cierre de cada ciclo escolar es conveniente hacer una valoración que permita reconocer los logros alcanzados y tareas inconclusas correspondientes a este año escolar. Recordemos que este ciclo que estamos terminando tuvo lo peculiar de la educación a distancia.
por lo cual aprendimos de muchas experiencias y seguimos aprendiendo. Y eso es un área de oportunidad que nos puede servir para el nuevo ciclo escolar que se aproxima. Hay que distinguir los alcances de las metas y objetivos establecidos y meditar acerca de los ajustes que requieren fortalecer para alcanzar la excelencia de la educación, que propicie el máximo logro de los aprendizajes de las niñas, niños y adolescentes y la prestación del servicio educativo el siguiente ciclo escolar. En lo que concierne a la implementación del programa escolar de mejora continua, debemos reflexionar lo que trabajamos durante el ciclo escolar, pero tomando en cuenta las condiciones de COVID-19. Hay que reflexionar si el colectivo docente estuvo en condiciones de implementar el programa escolar de mejora continua, por qué estrategias implementó para enfrentar las dificultades que se presentaron, qué recursos e información puede compartir con su colectivo para valorar los avances de los objetivos y metas establecidas en el programa escolar de mejora continua. Hay que realizar una valoración de los avances sobre los objetivos y las metas establecidas. Posiblemente algunos se cumplieron, algunos no, pero hay que valorar cuál fue ese avance. Se nos pide que leamos esta parte del seguimiento y evaluación. También nos pide que compartamos la lectura en voz alta de la versión más reciente de los objetivos y las metas del programa escolar de mejora continua y retomar los diversos ámbitos que se manejan. Tenemos un esquema aquí en el anexo 1 sobre los pasos a seguir para el programa escolar de mejora continua. Y debemos de reflexionar sobre los recursos con los que contamos, les aportan información suficiente para valorar el avance de las metas establecidas en el programa escolar de mejora continua a partir de las acciones que realizaron el ciclo escolar que concluye, qué se puede mejorar, qué logros se identifican en las metas y objetivos establecidos con base en las acciones de implementación y con la información que poseen, qué quedó pendiente, qué ajustes realizar y qué ámbitos del programa escolar de mejora continua deben fortalecer para el siguiente ciclo escolar. Hay que contemplar la atención del modelo presencial y el modelo a distancia, tomando en cuenta que muchos estados o el 100% de los estados estarán en un modelo híbrido. Para analizar y reflexionar sobre estas preguntas, nos sugieren podemos utilizar este instrumento para hacer más objetiva esta intervención. Y de manera general hay que establecer conclusiones acerca del proceso y dificultades de alcanzar los objetivos y las metas del programa escolar de mejora continua. Hay que identificar por lo menos 5 aspectos fundamentales que se deben atender el siguiente ciclo escolar al elaborar o realizar los ajustes correspondientes en este programa escolar de mejora continua, pero también identificar a qué retos nos vamos a enfrentar para este próximo ciclo escolar. Esto es lo que contiene esta guía de trabajo en su 8ª sesión de Consejo Técnico Escolar. El enlace de este documento te lo dejaré en la parte de abajo y en el primer comentario para que lo puedas descargar de manera fácil y sencilla. Si esta información te es útil, compártela para que este canal siga creciendo y con tu apoyo seamos más. Si es la primera vez que ves uno de los videos, te invito a que te unas y que actives la campana de notificaciones para que sepas en qué momento se publica más material para ti. Recuerda, soy el profe Lalo, por mi parte es todo, que tengas un excelente día.